mucha gente. Su impacto es profundo. Este medicamento brinda un sustituto de algo que falta en la vida del usuario. El medicamento es insulina. El usuario es una persona con diabetes. Lo que falta en la vida de la gente con diabetes es un páncreas que funcione normalmente. El área de la inyección ha sido limpiada. Que produzca cantidades adecuadas de la hormona insulina para regular el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo. Lo que no le falta es la capacidad de tener una vida productiva con diabetes. El tipo de vida que la mayoría disfrutaría gracias a las glándulas y hormonas especializadas del sistema endocrino. Biología. Este programa es sobre el páncreas y cómo mantener la homeostasis en el cuerpo. Identificaremos las estructuras del páncreas y veremos un mecanismo de retroalimentación que incluye las hormonas insulina y glucagón, que trabajan juntas para mantener los niveles normales de glucosa. Examinaremos en orina falsa la presencia de glucosa y discutiremos la importancia de los datos en el prediagnóstico de la diabetes. Hablaremos de la diabetes, no solo de sus causas y efectos, también de cómo la ciencia y la medicina le dan a la gente con diabetes la oportunidad de una vida normal. Sistemas. El sistema endocrino humano consiste en una serie de glándulas ubicadas por todo el cuerpo. La palabra endocrino significa secreción interna. Las glándulas endocrinas secretan químicos llamados hormonas en la sangre. El blanco de estas hormonas son los órganos o células. Mediante un mecanismo de retroalimentación para controlar la liberación de estas hormonas, el cuerpo mantiene una especie de equilibrio o balance. El objetivo de este programa será el páncreas. El páncreas es en realidad dos órganos en uno. Es una glándula digestiva y una glándula endocrina. Casi todo el páncreas se conforma de células ácidas que producen y secretan jugo pancreático. Este jugo es secretado en el ducto pancreático y llevado al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, donde ayuda a digerir la comida. Dentro del tejido del páncreas hay pequeños conjuntos de células llamados islotes de Langerhans. Hay 1 millón de islotes en el páncreas. Dos tipos de células conforman estos islotes, las células beta y las células alfa. Las más numerosas, las células beta, están concentradas en el centro de los islotes y secretan la hormona insulina a la sangre, cuyo objetivo son todas las células del cuerpo. La insulina es necesaria para la utilización normal de glucosa en el cuerpo. Las células alfa, ubicadas en la periferia de los islotes, secretan la hormona glucagón. La acción antagónica u opuesta de estas dos hormonas garantiza que la cantidad de glucosa en la sangre se mantenga a un nivel constante. ¿Qué tal la gimnasia? ¿Te ves agotada? Estoy exhausta. Muy buen ejercicio, pero me agotó. Vaya, yo tengo gimnasia en la tarde. Más vale que te vayas preparando, necesitarás energía. No te preocupes, que comí bastante. Y mis niveles de glucosa están muy altos. De hecho, los reto a dejarme sin energía. ¿Estás practicando biología, Scott? Ah, sí, es lo que hago siempre. No, siempre estás comiendo. ¿Saben algo? Nuestros niveles de glucosa tal vez estén iguales. ¿Cómo podría ser? Estoy agotada. Hay un mecanismo de retroalimentación en el cuerpo, el páncreas es parte de él, y controla los niveles de glucosa en la sangre. Les mostraré. Scott, acabas de comer... Espagueti. Espagueti es un carbohidrato complejo. Tu sistema digestivo lo va a descomponer en glucosa. Y la glucosa se va a absorber en la sangre. ¿Qué pasará con tus niveles de glucosa en la sangre? Se van a elevar, pero no he hecho ejercicio. ¿Estarán elevados hasta que lo haga? ¿Cómo podría ser? Si no te ejercitaras, ¿tu glucosa en la sangre seguiría elevada? No lo creo. No lo había visto de ese modo, pero yo supongo que no. ¿Y qué sucedería? Bueno, quieres que tu glucosa se almacene hasta que la necesites. Dime, ¿cuál es la parte lógica de tu cuerpo para guardar la glucosa? ¿Los músculos? Esa es una. El segundo lugar en el cuerpo sería el hígado. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto? Veamos si podemos visualizarlo. Este contenedor va a representar el hígado y este será el páncreas. Usaremos mi corbata. Puede ser un vaso sanguíneo.
Y estos cubos de azúcar serán las moléculas de glucosa. Y esto representará la cantidad normal de glucosa en la sangre en un momento dado. Comiste una cantidad alta en carbohidratos. ¿Qué niveles de glucosa tendrías en la sangre? Bueno, se deben haber elevado, así que sería algo así como esto. ¿Está bien? De acuerdo, están por encima de lo normal. Entonces el páncreas libera una sustancia que estimula las moléculas de glucosa a salir del torrente sanguíneo. Sí, y se llama insulina, es una hormona. Es como una llave en una cerradura. Y le facilita a las moléculas de glucosa salir de la sangre e ir a la célula. Y en mi caso, que recién me ejercité y necesité más energía, ¿habré quemado más glucosa en el cuerpo? Ahora los niveles de glucosa están por debajo de lo normal. Y tendrán que ser elevados de nuevo. Sí. Hay glucosa extra almacenada en el hígado. ¿Se liberará? Sucede que el páncreas libera una segunda hormona. Se llama glucagón. Y lo que hace es estimular el hígado a devolver el abastecimiento de glucosa a la sangre. Y ahora los niveles de glucosa en la sangre son normales. Mantener el balance del cuerpo se llama homeostasis. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Recuerden que acabamos de ver el control de las hormonas en el cuerpo. Si quieren saber más, tienen que leer su libro. Biorepaso. El cuerpo tiene un mecanismo de retroalimentación que ayuda a mantener los niveles de glucosa en la sangre relativamente constantes. Una comida rica en carbohidratos eleva el nivel de la glucosa en la sangre. Esto estimula las células beta en el páncreas a secretar la hormona insulina. La acción de la insulina es doble. Promueve la absorción de glucosa por las células y estimula la formación de glicógeno en el hígado y los músculos. El glicógeno es un polímero de unas 3000 moléculas de glucosa. Ambas acciones hacen que los niveles de glucosa en la sangre disminuyan y vuelvan a la normalidad. El ejercicio y otras actividades metabólicas disminuyen los niveles de glucosa. Un segundo grupo de células en el páncreas, las células alfa, se activan. Liberan una hormona distinta, glucagón, en la sangre. El glucagón estimula a las enzimas del hígado y a los músculos a hidrolizar o descomponer el glicógeno en glucosa. Las moléculas de glucosa son liberadas en el torrente sanguíneo. Los niveles de glucosa en la sangre vuelven a la normalidad. Las acciones de estas dos hormonas antagonistas son un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación homeostática en el cuerpo. Esto mantiene los niveles de glucosa en la sangre y es importante para alcanzar la energía que exige el cuerpo. Bueno, ya entiendo la homeostasis y también su importancia. Pero ¿qué pasa si no se produce insulina o si no se secreta? Uno es diabético como yo. Soy tipo 1 o insulino dependiente. Mi páncreas no produce insulina, por eso hay que inyectarla en mi cuerpo. ¿Inyectarla? ¿No podrías mejor tomar una píldora? No. La insulina es una proteína. Si se la tragara... Yo la digeriría y no funcionaría, por eso no pasa por el sistema digestivo. ¿De dónde viene eso? La insulina antes se extraía del páncreas de puercos y ganado. Ahora viene de bacterias. El gen de la insulina humana fue hecho bacteria por ingenieros genéticos. Bien, ¿y quién descubrió todo esto? Bioinformes. En la década de 1880 se descubrió la relación entre el páncreas y la diabetes. Dos científicos, Joseph von Mering y Oskar Minkowski, no estuvieron de acuerdo en el papel del jugo pancreático en la digestión de grasa. Así que le extirparon el páncreas a un perro para determinar su efecto en la digestión. Sin páncreas, los niveles de glucosa del animal se elevaron al grado de que se desechaba glucosa en la orina. Von Mering y Minkowski propusieron que la diabetes podría tratarse con una inyección de extracto pancreático. Minkowski y Von Mering llegaron hasta aquí. Esto es extracto pancreático. Hice pan dulce el fin de semana y guardé algo de extracto. Aquí dentro hay insulina y gran cantidad de otros químicos. Lo que tenían que hacer era intentar aislar la insulina del extracto. Bueno, pero si lo que dijo Jennifer es verdad, ¿las enzimas digestivas no descompondrían la insulina? Hay que considerar esa posibilidad. ¿No tuvieron que ver algunos canadienses? Sí, Banting y Best. Frederick Banting y Charles Best, pero también otros. Y un premio Nobel. Es una historia muy interesante. Biodescubrimiento. El descubrimiento de la insulina fue un gran avance. Hasta entonces, el inicio de la diabetes significaba la muerte.
El desenlace final se retrasaba un poco con un estricto control de la dieta, pero esto significaba una gran pérdida de peso al grado de la inanición. El aislamiento de insulina de extracto pancreático condujo a un dramático cambio en esta sentencia de muerte. Los diabéticos tenían nuevas esperanzas de vida. En la Universidad de Toronto, en 1921, el Dr. Frederick Banting encabezó la investigación que llevó al descubrimiento de la insulina. Por este trabajo, recibió el Premio Nobel de Medicina junto con John McLeod, el hombre que le dio un espacio en el laboratorio de la universidad. Banting compartió el premio con Charles Best, su indispensable asistente, mientras McLeod compartió su premio con James Collip, el hombre que desarrolló el procedimiento para aislar la insulina del extracto pancreático. Biohecho. La diabetes mellitus es un desorden metabólico acompañado de niveles altos de glucosa en la sangre o hiperglicemia y otras anomalías. Hay dos tipos de diabetes mellitus. La tipo 1, o diabetes insulinodependiente, se desarrolla de repente, a menudo en la niñez o a principio de la adolescencia. Es el resultado de una destrucción autoinmune de las células beta que secretan insulina en el páncreas. La gente con diabetes tipo A requiere inyecciones de insulina varias veces al día para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Tras 20 a 30 años con esta enfermedad, algunos diabéticos tipo 1 pueden desarrollar complicaciones que amenazan la vida. La diabetes tipo 2 o no insulinodependiente se desarrolla lentamente. Normalmente aparece después de los 40 años. El 90% de todos los casos es de diabetes tipo 2. La mayoría de los diabéticos tipo 2 producen insulina, pero las células de su cuerpo tienen receptores de insulina defectuosos. La diabetes tipo 2 normalmente es menos seria que la tipo 1 y puede controlarse bajando de peso, haciendo ejercicio, evitando la comida rica en azúcares y haciendo comidas frecuentes y poco abundantes. Biodato. La insulina bovina, que fue extraída de páncreas de ganado, era similar, pero no idéntica en estructura, a la insulina humana. El cuerpo humano produce anticuerpos contra la hormona insulina. Esto significa que con los años, el diabético tenía que inyectarse cada vez más insulina para tener el mismo efecto. Este problema fue resuelto con la insulina humana de ingeniería genética. ¿Qué pasaría si no te inyectaras insulina a diario? Tendría los síntomas que tuve cuando me diagnosticaron, cosas como sed, cansancio, orinar frecuentemente, azúcar en la orina. De eso se trata lo que tenemos aquí. Son muestras de orina simuladas. Quiero que usen esas tiras de pruebas para determinar cuál de estas muestras podría ser de una persona con diabetes. Claro. ¿Y cómo funcionan estas tiras? Examinan la presencia de glucosa. Hay dos soluciones ahí. Una es solución de agua y la otra solución de glucosa. Usa esas tiras para determinar qué solución es cuál. De acuerdo. Muy bien, ¿qué sigue? Ahora, revisa con el lado del contenedor y ve si hay algún cambio de color. Pues B cambió de color, pero A no. Así que eso indicaría que... Que la prueba de B tenía glucosa. No, ya entiendo. Usa el mismo procedimiento para probar estas muestras de orina simulada y a ver qué resultados tienes. De acuerdo. Tubos de ensayo con simulación de orina. A ver. Ahora el 2. Ahora el 3. Muy bien. Ahora el 4. Listo. Ahora usa la tabla en el costado del frasco para cuantificar tus resultados. Está bien. El tubo de ensayo 1 tiene 0. El tubo número 2 tiene 28 milimoles. El tubo de ensayo número 3 tiene 56 milimoles. Y el número 4 tiene 0 milimoles. Así que juzgando por estos resultados, los tubos número 2 y 3, ya que cambiaron de color, indicaron que la glucosa está presente. Así que podrían ser muestras tomadas a una persona con diabetes. Sí, la glucosa en la orina es un síntoma de diabetes. Así que hay una posibilidad.
Jennifer, ¿qué tan a menudo examinas tu orina? Normalmente no examinan mi orina. Me hacen exámenes de sangre para los niveles de glucosa. Qué interesante. Me pregunto por qué. Biopráctica. Con los análisis de orina no hay respuesta inmediata. No, la retroalimentación que se tendría del análisis de orina estaría retrasada por el hecho de que que el azúcar de la sangre debe filtrarse por los riñones, pasar a la vejiga, habría que hacer una preparación y luego examinar la orina, y eso daría un indicativo del azúcar en la sangre. Todo eso tomaría tiempo y no daría la retroalimentación inmediata necesaria. ¿Cómo funciona un monitor de glucosa en la sangre? Bueno, simplemente se toma una muestra de sangre del dedo y se pone en la tira de prueba para medir el azúcar en la sangre en ese momento. ¿Te gustaría que te hiciera una prueba ahora? Está bien. Bien. Lo primero que voy a hacer será poner la tira de prueba en la máquina, y eso enciende la máquina. Luego necesito una pequeña gota de sangre de tu dedo, y esa gota de sangre se colocará en una tira. Monitor de glucosa en la sangre. Y hay un medidor que leerá tras una cuenta regresiva de 60 segundos cuánta azúcar hay en tu sangre en este momento. ¿Cuáles son las ventajas del monitoreo de glucosa en la sangre sobre los análisis de orina? Creo que la mayor ventaja del monitor de azúcar en la sangre sería que es una retroalimentación inmediata de cuánta azúcar tienes en la sangre en este momento. Eso es importante porque te ayuda a tomar decisiones sobre tu diabetes, en cuanto a tu dieta, al ejercicio, e incluso para inyectarte insulina. Puedes hacer ajustes de acuerdo a cómo esté tu azúcar en la sangre. ¿Qué tipo de cambios debe hacer en su dieta una persona con diabetes? Pues es importante que una persona con diabetes haga comidas regulares y consistentes para que la cantidad de comida que están ingiriendo sea igual a la cantidad de insulina que está tomando. Cuando vemos por primera vez a una persona con diabetes y hablamos sobre el plan alimenticio, descubrimos cuáles son sus patrones alimenticios regulares. Y entonces tratamos de igualar la cantidad de insulina que le damos a lo que come normalmente. Tienen que hacer algunos ajustes en cuanto a los azúcares que ellos ingieren, y también es importante que hagan elecciones sanas de los 4 grupos de comida. ¿Cómo balancea su alimentación una persona con diabetes y la cantidad de ejercicio con la cantidad de insulina que se inyecta? Al principio es un poco hacerlo al tanteo, cuando apenas comienzan con la insulina. Las cosas que afectarían su azúcar en la sangre serían cosas como el ejercicio y sus horarios de comidas. Si se van a ejercitar, esto tendría un efecto de disminuir la glucosa en su sangre. Así que si se van a ejercitar, tendrían que ya sea ajustar su insulina o tendrían que compensar con comida extra. ¿Es verdad que la incidencia de diabetes está aumentando? Sí, por desgracia así es. La mayoría de la gente con diabetes ni siquiera sabe que la tiene. Con mejores procedimientos de vigilancia y más conciencia, estamos descubriendo a más gente que tiene diabetes. Y de ese modo podemos tratarlos a tiempo y hay esperanza de prevenir algunas complicaciones. ¿A qué cree que se deba? Creo que en nuestra sociedad tendemos a ser un poco sedentarios. Y sobre todo hemos notado que la gente en promedio pesa 4 o 5 kilos más de lo que pesaba en 1970. Así que solo eso, el hecho del sobrepeso, los ha predispuesto a la incidencia de la diabetes. ¿Cómo es que la orina llega a la glucosa? ¿Recuerdan los riñones? Sí, son como un filtro, ¿no? Sí, los riñones filtran desechos de la sangre. También filtran glucosa. Usaré este modelo para simular cómo controla la glucosa el riñón. Supongamos que esta solución azul representa la glucosa en la sangre. Normalmente, la glucosa es filtrada. Pero toda la glucosa es reabsorbida en la sangre. Y no hay nada en la orina. Sin embargo, si no hay insulina en la sangre, la cantidad de glucosa es tan alta que al riñón no le es posible reabsorberla. Así que alguna se derrama en la orina. Y entonces hay glucosa en la orina. Es una señal de alerta para la gente con diabetes. Los niveles de glucosa en la sangre están fuera de balance y deben ser controlados. Los científicos esperan poder descubrir la cura para la diabetes. Biobúsqueda.
¿Qué nuevas propuestas están siendo investigadas actualmente para el tratamiento de la diabetes mellitus? Las nuevas propuestas que están siendo investigadas actualmente son 3. La primera sería el trasplante pancreático, como ya explicó la doctora Wanke. En la diabetes mellitus el páncreas tiene una falla y no produce suficientes cantidades de insulina, o la insulina producida no tiene tanta actividad como debería. Así que extirpar el páncreas anormal del paciente con diabetes y luego reemplazarlo con un tejido de un individuo normal podría permitir que el individuo con diabetes produjera suficiente insulina para así poder estar sano. La segunda propuesta es el trasplante de células de islote. Las células de islotes del páncreas tienen fallas si hay diabetes, así que no producen suficientes cantidades de insulina. Así que para reemplazar estas células hace falta el aislamiento de las células de los islotes y encerrar estas células beta o células de islote dentro de una cápsula y luego insertar esa cápsula dentro del individuo. Y la tercera propuesta que estamos investigando ahora es la terapia génica. La terapia génica esencialmente es la introducción de material genético externo dentro de ciertas células del cuerpo. Ahora, cuando se introduce este material genético externo, este material genético da por resultado la producción de material que debe ser benéfico para el individuo. Por ejemplo, en la diabetes se debe poner el gen de la insulina. Lo que se hace es tomar el gen o el ADN y se disuelve en una solución salina y se inyecta directamente en el hígado usando aguja y jeringa. El gen que se coloca dura solo un corto periodo de tiempo. Y es por eso que actualmente trabajamos en otros modos de colocar el gen dentro del hígado. Específicamente, estamos adhiriendo el gen a lo que se conoce como vector viral o a una proteína específica. Estas combinaciones pueden ser inyectadas vía intravenosa. Serán dirigidas al hígado. El hígado las recogerá y también expresará este gen, el gen de la insulina, por un largo periodo, en algunos casos indefinidamente. ¿Cuáles son las dificultades o limitaciones que han encontrado en esta investigación? Con esas 3 formas de nuevas propuestas hacia el tratamiento de la diabetes mellitus, la primera es aquella con la que la gente ha tenido más experiencia. Se trata de un procedimiento quirúrgico mayor y los pacientes normalmente están enfermos antes del procedimiento o pueden enfermarse después del procedimiento. La segunda parte es que este procedimiento ha encontrado un éxito limitado. Y el tercer problema con esto es que las drogas inmunosupresivas, los medicamentos que damos a los individuos para evitar que vayan a rechazar el páncreas trasplantado, también tienen efectos secundarios serios. La segunda forma de tratamiento, el trasplante de célula de islote, en realidad aún está en pañales. Aún intentamos encontrar la clase correcta de cápsulas para poder insertar las células y esto es algo que todavía no hemos logrado. Y la tercera forma, la terapia génica, es la que estamos investigando actualmente. ¿Estará cerca el día en que la gente con diabetes mellitus ya no tenga que inyectarse más? Nuestra esperanza es que un día tengamos un tratamiento en el que los pacientes puedan recibir una inyección de ADN de alguna clase, tal vez 1 o 2 veces al año, para así no tener que estar inyectando todos los días la insulina. Dime, Jennifer, ¿a qué tipo de exámenes te sometiste para determinar que tenías diabetes? La prueba que recuerdo mejor fue la prueba de tolerancia a la glucosa. Me ejercité todo el día y la mañana siguiente bebí una solución de glucosa. Después, examinaron mi azúcar en la sangre cada media hora por 2 horas para ver cómo iba. ¿Y? Este nivel representa el azúcar en la sangre antes del examen. Tras beber la solución, los niveles de azúcar en la sangre se elevan rápido. Si todo está normal, el páncreas libera insulina. Y hace bajar los niveles de azúcar. Sí, a la normalidad. Pero mi páncreas no estaba produciendo insulina y los niveles siguieron subiendo. Y entonces tendrías que inyectarte insulina, que haría que bajara la glucosa, ¿o no? Sí, a un nivel normal. Bien, ¿y qué pasa si te inyectas demasiada insulina? Ese también es un problema. Si demasiada glucosa es retirada de la sangre, se necesita un nuevo abastecimiento. Casi todos los diabéticos siempre traemos un dulce. Normalmente uno sabe cuándo va a pasar. Se llama choque insulínico. Uno se empieza a sentir débil, mareado y muy tembloroso. Es cuando necesitas tener algo que endulce tu vida, ¿o no? Sí, para volver a ser tan dulce como siempre. Aun cuando el páncreas no haga su trabajo, la gente con diabetes puede hacer el suyo.
Escuchemos a Jeff Collins. ¿Podría decirnos cómo fue que descubrió que padecía diabetes? Estaba haciendo un programa en la tarde de 4 a 6 en Saint John, New Brunswick, y tenían un enfriador de agua, de los que tienen un fresco chorro de agua. Y me di cuenta que regresaba él cada vez más y más, al grado que tenía que llevarme un tarro de cerveza a mi escritorio. Y parecía que siempre iba a servirme agua. Y por supuesto que tenía que ir mucho al baño, y es difícil tener todo esto en la mente, pero tenía una hermana, mi finada hermana Daphne, era diabética. Y yo crecí con ella en casa y justo comenzaba a seguir el mismo patrón cuando dije, este es un clásico síntoma, tengo sed todo el tiempo y bebo todo lo que me encuentro en el camino. Así que hice una cita con mi médico, entré y le dije, sabes, creo que soy diabético. Me examinó y me envió inmediatamente al hospital porque el azúcar estaba muy alta en el examen de orina que me hizo. Y no tenía idea cuánto tiempo llevaba así. Le dije que llevaba varias semanas bebiendo mucho líquido y ella decidió enviarme de inmediato al hospital. ¿Y qué es lo que hace para controlarlo? Desde que regresé a mi programa como único anfitrión, esto fue hace tal vez como 1 año y medio, y el nivel de estrés de hacer el programa era muy alto, así que me hacía la prueba en la mañana y tenía 7 u 8. Me hacía la prueba a las 9 y tenía 14 o 15. Mi azúcar en la sangre se duplicaba durante el programa. Así fue como empecé a ponerme una inyección durante el programa. Y esperaba un poco para tener ese golpe de insulina para que empezaran a bajar mis niveles de azúcar antes de comer para equilibrar los niveles. Es cuestión de química corporal. No me ha causado problemas aún, pero solo llevo unas semanas con este programa. ¿Ha habido avances médicos que lo hayan ayudado? El medidor portátil de glucosa, medidor de glucosa en la sangre, es el mejor invento desde el algodón de azúcar. Otro gran avance es la pluma de insulina. La pluma es una tecnología que lo hace discreto, fácil y rápido. No hay que batallar con botellas, ni frascos de alcohol, ni nada estorboso. Solo hay que sacarla, poner la aguja, limpiar e inyectar. En este programa aprendieron sobre las estructuras del páncreas y cómo trabajan juntos la insulina y el glucagón para mantener niveles normales de glucosa en la sangre. Vieron cómo los diabéticos, gracias a los esfuerzos de la ciencia y la tecnología, controlan sus niveles de azúcar en la sangre, con una combinación de dieta e inyecciones de insulina. La ciencia médica nos permite lidiar con problemas del sistema endocrino y controlar sus consecuencias. Tal vez algún día avance más allá del nivel del tratamiento y el control, hasta el punto en que la diabetes sea eliminada completamente.